que no es niño, no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Es algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí, que más. Y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Y que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido que me las dieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier hora es propicia para conversar con un amigo. La conversación pues nos acerca a las personas y a sus saberes. Y más que eso nos propicia la posibilidad de... Moisés, como yo creo que la verdadera patria de todo hombre es su infancia, me gustaría empezar esta conversación por ahí. Que me contara cómo fue la infancia tuya, los acontecimientos que te parezcan importantes en ese periodo. ¿Qué recuerdas tú de la infancia tuya? Bueno, una infancia que transcurre en una ciudad con un ambiente muy pueblerino, muy sencillo de algún modo. Los muchachos de la cuadra, de la vecindad, se reunían en un lugar que le decían el Copelita de los Cedros. Ahí jugábamos trompo, a la pelota, a los escondidos. Yo creo que definitivamente fue una infancia normal, en medio también ya después de obligaciones con respecto al estudio, al empezar a estudiar en la Escuela Alejandro de Ríos, donde mi padre trabajaba en el comedor escolar, es decir, en un centro donde se elaboraba la comida colindante a esta escuela primaria. Y bueno, una vida también dedicada de algún modo a los estudios, ayudar a mi padre, que era carpintero, a recibir la enseñanza que me fue capaz de inculcar mi madre. Y definitivamente, bueno, también recuerdo que mi primera relación con el libro fue porque yo en la cuna, siendo yo muy pequeño, yo tenía libros de Dora Alonso y libros también de la editorial Raduga, que venían de la extinta Unión Soviética, y esos libros de algún modo me fueron acompañando a través de imágenes. Al no poder saber leer yo en una edad de 3 o 4 años, pues entonces veía aquellas imágenes que siempre me llamaron poderosamente la atención, y definitivamente pues fue siempre una cercanía en la literatura también en ese medio infantil donde me desarrollé. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Cualquier momento es propicio para conversar con un amigo. La conversación nos acerca a las personas y sus saberes y nos permite expresarles cariño, amistad, admiración. Y todo eso yo estoy expresándole ahora mismo a Luis Manuel Pérez Boitel, uno de los poetas más importantes cubanos, uno de los poetas que más ha publicado en editoriales foráneas y que ha ganado más premios internacionales en lo que pudiéramos llamar la poesía contemporánea cubana. A mí me gustaría que tú me dijeras cuándo te diste cuenta que tenías la necesidad de escribir, o sea, cuándo ese oficio, esa profesión, tú sentiste que te pertenecía. Yo egresé de la Universidad Central en el año 96. Ya había escrito durante la Universidad Central, de hecho, en ese periodo del 91 al 96, ahí es que te conozco también otros escritores. Nos vinculábamos al taller literario de Andrés Lora, de extensión universitaria de la Universidad Central de Las Villas, y definitivamente desde mi especialidad de Derecho también existían otros escritores que en las relaciones interpersonales siempre hablábamos de algún modo de literatura y de libros y de creadores. Yo creo que hay un momento importante. Yo, como te decía, termino la universidad en el 96. Pues entonces recibí una ubicación, quizás de la forma más fría posible, porque yo era el segundo escalafón y fui el último en ser ubicado. Entonces yo me di cuenta que había estudiado una carrera hermosísima y sin embargo con un concepto incluso humanista muy centrado, y que definitivamente aquello solamente a lo mejor lo que me iba a servir era para mi mundo interior, para mi sabiduría.
yo, como te decía, tenía ya una relación con la literatura y dije, bueno, pues voy a probar fortuna. Me dediqué a estudiar mucho más en un pequeño periodo de tiempo la literatura que se hacía en Villa Clara. Ya tenía mis ojos centrados en el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara y decidí reescribir todos los textos que yo había escrito. Y además incorporar otros, valiendo incluso de un cambio en el tono, en la poética personal. Y entonces uní aquello con un poema largo que fui dividiendo, lo que le llamé Unidos por el Agua. De hecho, fue mi primer libro, mi primogénito. Y entonces ya después, bueno, lo mandé a un concurso literario, probé fortuna precisamente en este premio, en el Premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara, que es un premio que todavía incluso sigue acaparando la atención porque es un premio muy justo. Yo creo que si existe un premio en Cuba justo, porque no tiene nada que ver con los jurados, porque los jurados toman una decisión, porque las plicas, pues pienso yo que no se abran, etc. Y se decide y se premia sin sacar ningún libro de los ojos del enjuiciamiento de esos miembros del jurado. Yo creo que es el premio de la Ciudad de Santa Clara. Y entonces ahí mandé, estaban participando, me habían dicho algunas personas, muchas personas importantes que ya tenían incluso una obra más consolidada que yo. Y bueno, ya después entonces me llamaron, gané el premio. De hecho, ya entonces tuve una mirada diferente, porque cuando uno tiene un libro, uno tiene una intención marcada. Bueno, publico un libro, pero publicar 2, publicar 3, yo creo que definitivamente es algo bien serio para las personas que, como modestamente puedo pensar yo, que tienen un compromiso con lo que tiene que decir. Y en ese sentido, bueno, así fui sosteniendo mi obra de algún modo, iba tratando, como bien tú decías al inicio, de validarla a partir de estos premios literarios. Que hay muchos escritores que tienen oficios aparentemente muy diferentes al de la escritura. Médicos, abogados, ingenieros. Pero ¿por qué tú en particular quisiste estudiar abogado? ¿Por qué te graduaste de abogado? Mira, yo cuando estudié en el pre-militar, que era la Orden 18, tuve la opción de estudiar Historia del Arte. Tuve la carrera en mis manos porque realmente era una carrera que a mí me parecía interesante, pero era en La Habana. Entonces era el año 91. Ir a La Habana en el año 91 no era ningún privilegio. Y en una carrera donde ciertamente había que buscar mucha información, que había que realmente dedicarse a estudiar con profundidad. Yo creo que La Habana no es un lugar para mucha gente. Es decir, La Habana... uno no puede ir a La Habana a buscar nada. Entonces, La Habana, ir a estudiar en un momento tan difícil que atravesó este país como el año 91, a partir del año 91, a mí me parecía una cosa imposible. Máxima cuando, bueno, mis padres, yo te comentaba, uno era cocinero, mi padre era cocinero y mi madre ama de casa. Entonces, ¿qué yo iba a hacer en La Habana? Pasar mucha necesidad, más de la que pasé en la universidad, porque en la universidad también, aun cuando estaba a 45 kilómetros, uno pasa determinadas carestías, limitaciones, etc. Yo recuerdo que yo iba con ropa surcida y bueno, en una situación económica muy difícil. Estudié Derecho porque era una carrera también que me parecía muy fácil. De hecho, lo fue para mí. En el año 2002 ganaste el premio Casa de las Américas. ¿Hay un antes y un después de este premio? ¿Qué posibilidades te dio
a ti, un joven poeta cubano que vive en el interior del país, ganar el premio Casa de las Américas? Mira, yo realmente creo que es un premio muy importante. Yo creo que hay una historia de la Casa de las Américas y del propio premio de todas las personas que lo han ganado. Sin embargo, yo te digo que yo había mandado ese premio el día que daban la información. Me llaman sobre el mediodía, porque yo debía entonces estar en la entrega del premio. Yo pensé que incluso el premio se entregaba en ese momento. Realmente más bien fue un anuncio. Se acercaron los integrantes del jurado de poesía, fundamentalmente un señor que lamentablemente falleció, que se llama José Watanabe, un poeta extraordinario, un poeta peruano extraordinario, que fue, creo que, el que más me validó, no solamente por el sistema que tiene el Casa de las Américas en la primera vuelta y en la segunda. Y yo creo que tuve mucha suerte porque fueron 300 y pico de obras. Ahí realmente, bueno, pues en 10 días de protocolo, de actividades colaterales, de encuentro entre amigos, es muy difícil, pienso yo, para cualquier jurado, ese sistema que tienen interno para decidir sobre un premio, etcétera, sobre un libro en particular. Y sin embargo, tuve esa suerte, haber ganado un premio que pocos escritores tienen, y en particular pocos escritores cubanos, y en particular pocos poetas cubanos. Yo creo que eso, y que las personas que lo tienen, los poetas cubanos que lo tienen, realmente son de una valía y por lo menos de una admiración para mí que creo que es honorable, ¿no? Tú eres un escritor muy prolífero. Viendo tus libros, y aquí arriba no están todos, es como que tienes una abundancia en tu capacidad de creación. Y a mí me gustaría que tú compartieras conmigo esa intimidad de la creación. O sea, en qué momentos tú escribes, si lo haces a cualquier horario, si tienes un lugar determinado donde lo haces, si hay algún rito que hagas antes de ponerte a crear. Si esperas tener una acumulación de ideas o te sientas y la idea te asiste. O sea, que me hables de esa intimidad que generalmente uno como lector desconoce. Yo creo que es un acto por decantación, es decir, cuando uno va superponiendo ciertas cosas que le van sucediendo en la vida, la poesía tiene una relación muy espiritual. Yo creo que hay un espíritu, una comunicación, un diálogo que es muy interesante. Yo más bien consigo el libro, yo lo pienso, lo llevo a visualizar incluso antes de escribirlo, de tal modo que yo sé el orden que tienen que tener los poemas, de qué voy a tratar, cómo voy a llamarle a ese libro. Y entonces a partir de ahí empieza todo un divertimento. ¿Qué tipo de poética voy a utilizar? ¿Qué tipo de tono voy a utilizar? ¿Dónde van los poemas? ¿Qué poemas voy a intercalar? ¿Dónde voy a dar una pausa, un tiempo? ¿Qué citas puedo utilizar? Reviso cómo termina cada poema. Y a partir de ahí voy tratando entonces de que en cada libro voy explorando ciertas zonas desde lo poético que me permita realmente aportar a esa perspectiva. Pero yo creo que también soy un gran lector y exploro con una perspectiva quizás desde la América, qué está pasando en la poesía, para no aislarme, para no pensar que estoy solo en este viaje imaginario. Y entonces a partir de ahí yo creo que es muy importante, bueno, tratar de no repetirse, tratar de entregar una obra lo más artístico posible y con la perspectiva que uno quiere imponer.
Boiter, quizás tú seas, dentro de los poetas jóvenes cubanos, el que más haya viajado. No he hecho ninguna encuesta, pero lo supongo por la cantidad de premios internacionales importantes que has ganado y la cantidad de invitaciones que te han llegado a través de estos premios. Y sé que eres un buen lector. Por eso quisiera preguntarte, en el orden de América Latina, del área nuestra, ¿en qué lugar está la poesía cubana? ¿Cómo tú valoras la poesía cubana? Yo he notado, por ejemplo, que hay mucho desconocimiento de la poesía cubana. Hay mucho desconocimiento, ¿por qué? Porque los escritores, a no ser que hayan llegado aquí, a no ser que hayan llegado a una feria o a un festival de poesía en Cuba, que se llevan algunos libros, quizás de algunos amigos que hacen en el marco de esos espacios, los escritores no se conocen, no son promovidos. Cuando uno va a una feria, yo por ejemplo cuando he estado en México, que he ido y he llegado al stand de Cuba, no hay una representación de los libros de escritores cubanos vivos y de provincia en lo particular, ni de las editoriales provinciales en esos stands. Están las supuestas editoriales nacionales que llevan libros políticos, libros de corte teórico, pero muy poca poesía. ¿Qué yo he tratado de hacer? Y eso quizás pocas personas lo saben. Yo lo que he tratado de hacer es que cada vez que yo viajo, compro un stock de libros y los dono a las bibliotecas nacionales de esos países. Lo importante es llevar toda esa diversidad para que puedan ser compartidos con nuevos lectores. Una gran parte de mi obra que tienes aquí sobre esta mesa no es conocida por el lector cubano y no es conocida tampoco por los críticos cubanos, que se han quedado quizás con el referente del Premio Casa de las Américas. Porque si yo fuera, por ejemplo, una persona que tuviera que ver con los libros que se montan en un avión para una feria, yo hiciera una selección diversa, plural, lo más parecida al estado de la literatura en el género en particular, y los montara en el avión y eso fuera lo que mostrara. Porque ya también la gente, aun cuando hay un público para leer a Martí y hay un público para leer a José Lezama Lima o a Nancy Morejón o a Roberto Fernández Retamar, la gente también quiere conocer los libros de Sergito, los libros de René Coira, los libros tuyos. Hay un caos, yo veo como un caos, como un sálvese quien pueda, que es muy lamentable y que yo creo que definitivamente hay que jerarquizar, porque tiene que haber un orden prelativo y tiene que haber realmente una especie de mostrar hacia esa América que nosotros queremos siempre defender lo más verdadero. Y a veces uno va a un espacio y donde Cuba va a ser invitada o donde Cuba va a hacer un concierto y uno no ve lo más distintivo de Cuba. Por todo lo que me estás diciendo, y a pesar de que cuando uno lee tu currículum cree que eres un poeta establecido y reconocido, que no tienes el reconocimiento que merece tu trayectoria a esta altura, los libros que has aportado y los premios que has dado a este país. Pero a mí me gustaría saber, ¿no publicas con regularidad en las editoriales cubanas por un problema económico, de que has vendido esos libros a otras editoriales foráneas, o es sencillamente que no prestan atención a tu obra? Mira, yo tenía un libro en Ediciones Unión desde el 2010. El libro después ganó un premio que fue tergiversado
porque cuando hay personas que tienen otros intereses, realmente el espacio ya bien conoce que es un poco turbio. Entonces trataron de politizar el premio de Honduras de los Juegos Florales y definitivamente, bueno, gané con ese libro que estaba esperando la posible publicación en Unión, después gané el premio. Claro que entonces se publicó Hay quien se despide en la arena a partir del premio. Sin embargo, el libro todavía no se ha publicado en Ediciones Unión y sigue esperando la posibilidad de ser publicado. Hay que replantearse los concursos literarios, hay que replantearse el sistema de las editoriales, que son a veces muy frías. Hay una morosidad que no depende del creador y con la que el creador lo único que puede hacer es denunciarlo ante un congreso, en una asamblea de la UNIA, etc. Pero con la perspectiva de que te digan, es porque no hay dinero. Entonces es muy sospechoso que no haya dinero para hacer un libro, pero haya dinero después para hacer una obra para el turismo. Yo me siento como si no existiera en los espacios de las instituciones culturales. Por ejemplo, yo te puedo decir, y yo no lo necesito, yo nunca he ido al Centro Dulce María Loynaz. Desde la fundación, eso es muy sospechoso. Una persona que modestamente, como yo, tengo el premio Casa de las Américas, que lo tienen pocos escritores, pero además el año pasado alcancé el premio Manuel Acuña, entre 700 y pico, y ya tengo una obra de 20 libros. Pero es muy sospechoso que las cosas estén ocurriendo ante los ojos de cualquier cristiano y nadie le ponga coto. Entonces, lo único que uno puede hacer es decirlo. Entonces, yo creo que hay que aplaudir por el talento, que hay que validar el talento, que Cuba tiene mucho talento en los predios de la poesía. Dibujo con el arquero el reino de los zen, pegado a un costado de mi pecho, el arquero apunta el reino de los zen. Difícil ha sido en estos años escapar del juicio del arquero, domesticado ahora bajo los zen. Yo iré primero a prestar declaración por esta muralla donde el arquero apunta. Son regiones de los zen, el difumino, la naturaleza de lo que está pasando, la naturaleza que nos pasa. Y el arquero apunta ahora contra sí mismo para desprenderse del cuerpo. En ocasiones, para dar fe, hay que desprenderse del cuerpo y caminar para confundirse entre la turba. Yo te imagino siempre trabajando. Me gustaría saber en qué proyecto estás ahora mismo. Mira, terminé un libro de 117 páginas, que bueno, tú sabes que los nombres me los reservo, ¿no? Pero pues ahora estoy descansando, estoy tratando de poner unas ventanas a la casa, quiero cambiarle el piso al portal, estoy leyendo. En otra poética. En la poética cotidiana, de la cotidianidad. Pero también estoy pensando en nuevos proyectos. Últimamente estoy asumiendo la creación por pequeños apuntes, por pequeños poemas, grupos de poemas, que después van dando origen quizás a libros mayores, que los voy replanteando constantemente. Y eso quizás ahora es una experiencia que estoy utilizando de forma muy sui generis, ¿no? Porque cuando yo me sentaba era para escribir el libro. Ahora escribo pequeños grupos de poemas y a partir de ahí, bueno, voy recreando las ideas y la perspectiva. Pero siempre estoy escribiendo, siempre de algún modo, porque cuando no estoy escribiendo, estoy pensando en el acto creativo. ¿Qué significa para ti Remedio? ¿Has pensado irte de Remedio o crees que este es tu lugar en el mundo? Mira, yo una vez fui a Venezuela, vi los cerros, me percaté que la gente puede vivir en un cerro, que es algo que uno no se imagina. Y ahí me di cuenta que la gente puede vivir en cualquier lugar del mundo. Que uno tiene primero que cultivarse, quedar bien con uno mismo, ser feliz con lo que uno hace. Y definitivamente puede vivir en cualquier lugar. Remedio tiene un encanto. Aquí no tengo otros poetas que tengan una obra de 7 o 8 libros, por lo que no tengo mucho diálogo, a no ser con un grupo de escritores que están en un taller que tengo, que son amigos, que van incluso a la casa, los asesores de literatura de la Casa de la Cultura, etc.
Entonces, Remedio tiene una arquitectura que aun cuando se está cayendo y estamos a espera del 500 aniversario, uno lo ve bonito, por lo menos de noche, cuando encienden las luces de los parques. Entonces, yo creo que está también la cercanía a mi madre, los restos de mi padre, las casas y la gente que yo conocí desde la infancia. Yo me siento muy feliz aquí. Me encanta vivir en Remedio. Es una ciudad muy, muy sencilla. No hay transporte interno, a no ser los famosos visitaxis, los reconocidos visitaxis. Y de algún modo, bueno, aquí también trabajo. Me queda muy cerca mi centro laboral. Y así, bueno, tengo una vida muy sencilla con lo elemental, que es lo que definitivamente pienso que para mí pudiera ser importante. Oye, yo te agradezco esta conversación, te la agradezco con la sinceridad de un amigo, porque no es lo mismo conversar en la esquina de un parque que conversar en este espacio. Te agradezco tu tiempo y te deseo muchas buenas cosas para ti y para tu mamá, que sabe que la aprecio, todas las cosas que puedas merecer y seguir mereciendo. Y ojalá pronto las editoriales cubanas empiecen a publicar tu obra, porque no todos tenemos la posibilidad que cuando tú publicas en el extranjero, tú puedas regalarnos un libro. Buenas cosas para ti y gracias de verdad. Gracias. Y un niño que no es niño no será un ciudadano completo. Yo tenía el afán de ser matemático. ¿Ser algo parecido a haber conocido a José Martí? Yo pienso que sí. Reescribir todos los textos que yo había escrito. Y eso creo que lo voy a extrañar si algún día no estoy en Santa Clara. Me parece muy cómoda la ciudad. Que nos tomábamos nuestra libertad, pero era para crear. Dar las clases como yo hubiese querido